Este jueves se inaugura en el Instituto Cervantes, aquí en París, la exposición París-Madrid-Lisboa del pintor español Miguel Galano, en la que nos muestra su obra, influenciada sin duda por su Asturias natal, con paisajes contemplativos, solitarios, en los que dominan grises y blancos y en los que el frío puede ser casi percibido por el espectador. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la pintura, Miguel Galano ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, vosotros, encantado. Permíteme que explique antes que nada, Miguel, que has nacido en la localidad asturiana de Tapia de Casariego en 1956, pero que tu verdadero nombre es José Miguel García García. ¿De dónde proviene tu nombre artístico, Galano? Yo fui Galano antes de ser pintor. Allí todos somos Miguel de Tal, Pepín de Josefa, Paco el Panadero, todos tenemos un mote. De modo que José Miguel, que es el nombre que figura en mi carné, y yo no fui José Miguel nunca. De modo que en la escuela de pequeño era el Galanín. Y nadie me llamó por el nombre, yo creo que excepto en la mili, de modo que no fue adoptado como artístico, pero antes de que yo me dedicara a esto. Es decir, yo fui Galano siempre, primero Galanín y luego Galano, desde siempre. Cuéntanos, Miguel, ¿cuántos habitantes tiene Tapia de Casariego? Pues Tapia muy pocos, es un pueblo que se fue quedando, hay pueblos al lado que crecieron más, unos por una cosa industrial, hay una papelera, construyen barcos, perdón. Y Tapia, que tuvo más vida en otro tiempo que yo no conocí, se fue quedando, y es de esos pueblos que se transforman en el verano y que casi llegan a triplicar en un periodo muy corto, porque ni siquiera llega a julio y agosto, es casi de 15 a 15. Muy poca vida en invierno y al abrigo pues de una gastronomía que está muy bien, un paisaje y un clima templado, muy lejos de esas temperaturas de Levante, ¿no? Pues es así, de mucho contraste. ¿Cómo fue la infancia del pequeño Galanín? Libre, me imagino. Sí, libre, no. Juan Manuel escribió una monografía hace poco. Juan Manuel Bonet, digamos, Juan Manuel Bonet, del Juan Manuel Cervantes. Bonet. Y entonces me hacía esa pregunta y no tenía mucho que contar. No hay. Yo siempre fui muy retraído, muy tímido, y entonces recuerdo una infancia, si acaso, muy solitaria, no de niño que está con el grupo, etcétera, sino más bien que se entretiene solo, que incluso pues que se esconde, incluso podríamos decir, sí. Miguel Galano, ¿de qué modo influyeron esas tardes frías de invierno, de ese invierno asturiano lleno de niebla, humedad, en tu inclinación por la pintura? Quizás esa soledad también te llevó al dibujo, a la pintura. Sí, yo creo que la pintura, no sé si en algunos casos más y en otros menos, es posible que en algunos más uno se retrata pintando, ¿no? Y yo creo que lo que yo hago hoy tiene que ver con lo que soy y con lo que fui. Es decir, hay algo de mundo de soledades, de introversiones y por supuesto de melancolía, asuntos estos que con los que nazco y que yo creo que están muy presentes en lo que hoy pinto. Sí, Y al sin mismo duda. tiempo quizás una admiración por la belleza de la naturaleza que te rodeaba, la belleza de Asturias. Sí, claro, aquello seguro que te atrapa, aunque en aquel momento pues yo no podía ser consciente, ¿no? Yo mi pintura es muy fundamentalmente paisajística, aunque también me interesa especialmente el retrato, el autorretrato también, pero dentro del mundo del paisaje tengo un ciclo marino muy importante
al que Juan Manuel llama en un capítulo el mar siempre recomenzado, porque vuelvo a él, y ese mar es seguramente el paisaje que yo vi por primera vez, porque nací frente al mar. Cuando me sacaron de casa lo primero que vi fue el mar, seguro. Un mar que no es como el Mediterráneo, el Cantábrico es un mar fuerte, violento a veces, peligroso. Sí, distinto, seguro, porque lo es el mar y lo es la luz, de manera que si nos vamos a esa cosa de Mediterráneo Cantábrico, y no siendo solo el mar, sino la luz lo cambia todo, la luz lo cambia todo. Por eso mi brújula va orientada con más facilidad al norte, ya no solo al norte como norteño, como visto desde de España, sino el norte europeo, con alguna excepción, pero sí. Esa luz tenue incita casi a pensar en lo sobrenatural, ¿no? En los espíritus. La pintura ha sido para ti una manera de conjurar esas fuerzas un poco, no siempre positivas. Sí, hay una parte quizá, no sé si decir oscura, ¿no? Me resulta muy difícil ponerle nombre a esto, por eso los pintores decimos con frecuencia que lo pintamos porque no lo sabemos decir y lo decimos a través de nuestros cuadros, ¿no? Pero sí, digamos que en torno a ese niño tímido, tal, yo creo que, insisto, en que sí creo que hay mucho de tal. Hay una, bueno, tiniebla me parece un poco exagerado, ¿no? Pero es claro que me identifico con gente, pues como Friedrich, al que automáticamente asociamos a ese mundo, en fin, cualquiera de estas palabras que giran en torno a la melancolía y el norte, me apunto además de manera muy natural a ellas. Vas a dejar el norte para estudiar en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. La luz es muy diferente, ¿no? En Madrid. Es diferente y fíjate cómo en la pintura y en el arte en general hay elementos que desde un principio están ahí, no eres consciente de ellos, igual los racionalizas después, pero en una clase de paisaje que yo recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño a un profesor que tuve, Martínez Díaz, fue quien me habló por primera vez de gente como Morandi, que es un pintor que también admiro. En esa clase de paisajes salíamos semanalmente, la escuela ponía un autobús y salíamos a Chinchón, salíamos a los pueblos y tal, y yo notaba algo que no iba. Vamos, que no iba, no había una identificación con ese paisaje. Y probablemente por lo que decíamos antes, por la luz. A mí me resulta mucho acercarme a una naturaleza soleada. Estoy no más a gusto, sino que para mí es casi imprescindible ese otro tono. Por eso cuando hice algún cuadro sevillano, hago nocturnos. O sea que yo sí puedo acercarme a una luz distinta, pero bueno, huyendo de no sé si es posible captar Sevilla de noche. Seguramente que sí, ¿no? Porque la pintura permite eso y muchas más cosas. Miguel Galano, ¿fue difícil convencer a tus padres para estudiar en Madrid Bellas Artes? ¿O te apoyaron completamente? Completamente. Además, recuerdo gente. Hoy hacer Bellas Artes es mucho más fácil. Entonces no lo era. Había muy pocas escuelas, de ahí que yo haya tenido que ir a Madrid. No había nada. Había una escuela en Bilbao, pero luego Madrid, Tenerife, Sevilla, precisamente. Y, y no, vamos, tuve una suerte y además te digo por qué.
mi padre tuvo inclinaciones desde siempre, tal, no tuvo la oportunidad por los medios de estudiar, hubiese sido yo creo que un excelente arquitecto o músico que lo fue, pero como aficionado. Y yo creo que eso facilitó extraordinariamente la posibilidad de que yo diera ese paso cuando gente de incluso años después, yo vi como gente que quiso hacer bellas artes o tirar por ahí, los padres dijeron, no, no, haz esto primero, pero estamos cansados de oírlo, pero es tremendo, que nota primero, hazte abogado y luego coge el clarinete, ¿no? Bueno, es imposible, después de hacer derecho uno ya no coge el clarinete, ya le pasó. Miguel Galano, en los 80 aterrizas en Madrid en plena movida. Seguiste un poquito ese movimiento. ¿Fue difícil para ti trabajar en esas condiciones No, de fiesta continua? coincidí con él y tengo algún recuerdo, claro, estaba allí, no era, es imposible, ¿verdad? Pero no participé de él. Mm, Quizá pues mi introversión no sé por qué. Sí participé de una manera no sé cómo explicarlo. Cuando empiezas y quieres ya como pintor hacer algo tal, pues lo más normal es que pintes lo que se está haciendo en aquel momento, ¿no? Y lo que se hacía entonces, pues era una estética en torno a esta movida que tenía, pues quizá figuras como Carlos Alcolea, tal. Eran los que le ponían imágenes a lo que entonces estaba pasando. Y yo me acerqué a eso. Y bueno, me viene a mi memoria imágenes que no tienen ni pies ni cabeza, porque no tenía nada que ver conmigo, al punto de que tardé mucho en encontrar mi lugar, mi voz. Mi voz, porque yo pensaba ingenuamente que había que pintar así como si dices, bueno, tenemos que ser todos impresionistas en un momento dado, es un decir, ¿no? Y tardé mucho y fíjate que encontré esa voz cuando dejé de buscarla. Es decir, hay un momento, pues yo lo pasé mal porque sabía que aquello no funcionaba, pero no era capaz de llenar el cuadro con lo mío. Cuando eso sucede, con el cuadro, con la pieza musical, tal, la llenas con lo de otros. Pero lo de otros, aparte de no ser propio, en aquel caso no casaba. De modo que de una manera natural empiezo un poco a ser yo cuando dejo de buscar. Cuando dejo de buscar esa voz, la encuentro. Y la encuentro en un espacio completamente distinto al de la movida, completamente. He leído que en aquellos tiempos ibas más a las galerías de Madrid que al Prado, ¿no? Por ejemplo. Volviste al Prado luego. Claro que volví al Prado, pero cuando eres joven, decía Luis Gordillo en una ocasión claro que las Que meninas eran muy difíciles tuvimos la suerte de tenerlo aquí con nosotros, a Luis Gordillo, gran pintor español. Pues sí, extraordinario. Y que yo le oí decir que él tardó mucho en entender la verdad, que es claro que es muy complejo y que lo normal era en fin, de joven, pues que te guste lo que se está viviendo en aquel momento. Velázquez es un pintor muy sencillo, pero que tiene lecturas muy complejas, no al alcance de uno ¿No? que aprende, que da el primer paso, ¿no? Miguel, vuelves a Oviedo, donde vas a estudiar dibujo técnico. Era una manera de poder acceder a la enseñanza, quizás. Sí, yo busqué la vía de la enseñanza para buscarme la vida como tantos pintores de allí, Fernando Alba, Bernardo Sanjurjo, Mojardín. Hay un núcleo que todos coincidimos en la escuela de arte, afortunadamente, porque a diferencia de lo que es un instituto, pues tiene otra vida.
y que afortunadamente también la enseñanza tiene unas vacaciones que dan en fin, que hacen, Permiten. sí, permiten, en fin. Luego la enseñanza la dejé, pero sí me acerqué a ella para, bueno, pues como medio de vida, muy consciente de la dificultad que tiene la pintura, es decir, el abogado que decíamos antes, de ahí la preocupación del padre, pues por regla general y de tal, etcétera, ¿no? Pero no es el caso del artista. Es cierto que era difícil para ti enfrentarte a una clase de jóvenes, de alumnos. Sí, es una cosa que tengo, yo es que tengo problemas sociales. Y ¿Quién no? entonces, ¿Quién no? sí, pero bueno, ya como de otra, un poco serios, ¿no? Puedo tenerlos. Y entonces la enseñanza, por un lado, me obligaba a enfrentarme con algo que al final acabó rompiendo. Y fíjate que tengo en mi memoria momentos de una felicidad, como en la clase, de la misma intensidad casi que en la pintura. A mí es apasionante esa idea tan sencilla de que sabes cuatro cosas y las transmites, nada más que eso. Eso es enorme. Y porque vas, de cierto modo, en una medida, ¿no?, pequeña, pero vas construyendo, ¿no? Y en el territorio pues del dibujo, de tal, que era el medio que utilizábamos, vas viendo las progresiones. Es muy bonito, pero bueno, me resultaba muy complicado. El pintor Miguel Galano se libera cuando dejas la enseñanza. En parte sí, en parte sí. Por una parte porque esta situación que llegó a ser muy conflictiva, es una liberación, es una liberación. Por otro lado, la pintura es una actividad muy egoísta, que quiere todo el tiempo para ella, ¿no? Y entonces en esta situación de dedicación plena, pues ya tiene todo el tiempo, ya encontramos una determinada paz. Este jueves inauguras, Miguel, una magnífica exposición en el Instituto Cervantes, aquí en París, del que había sido director Juan Manuel Bonet y que antes de convertirse en el actual director general del Instituto Cervantes. ¿Qué supone para ti ser presentado aquí en París por Juan Manuel Bonet, del que nos hablabas hace no mucho? Sí, bueno, es una satisfacción. Por un lado, son cuadros de París, de Madrid y de Lisboa que van a ser presentados en las tres ciudades. De modo que hay siempre, cuando pintas un cuadro de un lugar, hay algo emocional que ya te une a él, de por vida, en cierto modo, ¿no? Y entonces el que se presente en ese sitio, pues ya es una maravilla. Para mí es un gozo, lo vivo con auténtico gozo, ¿no? Juan Manuel Bonet, bueno, Juan Manuel Bonet es un hombre que me lleva apoyando desde, no sé si una bienal de Estella, precisamente hace ya, pues no sé si 30 años o algo así, desde ese momento, pasando por una beca en Endesa y numerosos premios. Trabajo desde hace pues 20 años quizá con una galería en Madrid por mediación suya. Juan Manuel Bonet es un hombre, bueno, es un amante del arte, es un poeta extraordinario y es un amante y un defendedor enorme de lo que yo llamaba en una ocasión lo que sucede en las carreteras secundarias, ¿no? Hay unas como unos mapas, ¿no? Hay unas grandes autopistas con unos grandes nombres, ¿no? Con nombres de grandes artistas también en la actualidad, en el momento en que se vive, ¿no? Pero hay quienes
como es mi caso, trabajamos en unas opciones que no es que estén de moda, sino que la moda que tiene una cara muy autoritaria las hace desaparecer, ¿no? Y entonces lo que ocurre en esas carreteras secundarias, Juan Manuel, los que trabajamos por ahí, tenemos la fortuna de contar con el apoyo extraordinario de este hombre. Es cierto que se ven paisajes maravillosos por las carreteras secundarias que las autopistas no tienen, ¿no? Es mejor viajar por esas carreteras secundarias. Sí, vale la metáfora, yo creo, ahora mismo, pues figuras españolas como puede ser la de Juan José Aquerreta, pintor navarro maravilloso. En otro tiempo, pues el propio Morandi, que decíamos antes, o Hopper. Yo creo que hay un ranking que resulta muy injusto con pintores que aquí mismo, por ejemplo, hay un pintor que me apasiona, que es Utrillo, y que no veo que sea tal, y bueno, a mí me llega, es un pintor con alma, ¿no? Solo que el alma, la parte, digamos, de la emoción, que es muy importante este capítulo, la emoción yo creo que no es un valor en alza ahora, no es algo que percibas en los movimientos, en las tendencias, vamos a decir, dominantes, ¿no? Hay un mundo muy lleno de conceptualismos para los que la emoción yo creo que cuenta poco. Para mí es fundamental. La emoción. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cervantes, donde este jueves se presenta la obra de Miguel Galano. Muchísimas gracias, Miguel, sobre todo por haber reivindicado la emoción, que es lo que intentamos también transmitir aquí en esta radio. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en nuestra página web RFI en español y sobre todo también en YouTube. Y permíteme dar las gracias a Elena Bril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y permíteme también mandar un saludo muy especial a nuestros oyentes de Radio Cultura de Buenos Aires, que nos escuchan tan lejos. Gracias de nuevo, Miguel, y mucho éxito aquí en París. Muchas gracias y un saludo para todos.